Bueno, yo soy Fernando García Vázquez, soy docente del programa de Artes Plásticas de la Universidad del Atlántico. Estoy a cargo del área de pintura y de investigación. Bueno, juegos jugosos. Juegos jugosos es un experimento que quiere abordar un poco el asunto de el tema que se está proponiendo de la economía naranja, que está entrando a considerar los bienes inmateriales como recursos materiales, como bienes y servicios, en el cual los procesos de creación pues ya empiezan a tener como una connotación ya como un producto mercantil, la mercantilización de la cultura, ¿no? Entonces hay un aspecto en el cual hicimos un experimento que consistió en tratar de evidenciar cuál puede ser esa problemática de si nos dejamos seducir si no analizamos un poco más a fondo qué es lo que está pasando con esas propuestas. Lo que este ejercicio propuso fue hacer una especie era como una especie de puesta de artes vivas donde un valioso equipo que me colaboró representaba algunos aspectos de lo que involucra todo este asunto de la economía, ¿no? Todo en el mundo de las artes, ¿no? Entonces, a partir del gobierno, que estaba representado por Rubén Suárez, que hacía el papel del presidente, exprimiendo la cultura, literalmente, las naranjas, había como un circuito de cómo este producto es entregado a la empresa privada y convertida como en un producto de entretenimiento, que era EMA representando a las multinacionales, que transformaba, digamos, el extracto o el elixir de esta cultura, de esta identidad, y la convertía, digamos, en una fiesta, una cuestión como entretenimiento al ella estar operando el bar. Después había como otra serie de personas que también pues querían como representar esta situación ya un poco más ajeno, digamos, al poder, como digamos el artista emergente que era Franco, ¿sí? Que era ese como el artista que está en su mundo, el músico que está tratando de sobrevivir, que quiere pues buscar como ese balance entre poder subsistir de una manera digna, pero tampoco entregar, digamos, su inspiración de lo que es la creación, ¿sí? de una obra de arte que trate de involucrar aspectos que se alejen solamente de lo material, ¿no? Está acompañado también por esa musa que es Clara, que es la musa que está alejada en estos tiempos, que está un poco abandonada de su rol que tan importante tenía en el siglo XIX, y lo que hace es de pronto irse transformándose y adaptándose como a los tiempos contemporáneos, y en vez de emanar inspiración, lo que emanaban era una especie de likes, ¿sí? Como estas bombas de jabón que representan como un poco como esa banalidad, como de pronto ese aspecto volátil y efímero que tiene hoy en día, digamos, a lo que tenemos como, a lo que se pensaba antes era la inspiración, ¿no? Esas diosas ya pierden como un poco ese poder que atañía al proceso creativo de los artistas, ¿no? Después había otro aspecto donde estoy yo con una fotocopiadora, también disfrazado como un buitre, que representa también como un empresario privado que viene en un aspecto simbólico a hacer una negociación con las personas que participaban en la exposición, los asistentes, en el cual yo negociaba su identidad cultural quedándome con el original y entregándoles a ellos una copia. Había otro personaje que es un poco el problema que atraviesa la educación pública, que también
pues es otro de los aspectos que reflejan como lo que puede pasar con la cultura, que es, pues acá lo estamos viendo, pues esperando a ver cuándo se manifiesta el gobierno que está ocupado haciendo sus negocios. Estaba involucrado uno de los agentes que hacen parte del ecosistema del arte, que es el curador, que estaba representado con ese cuerpo de guillotina, que es el agente o la persona que pone en el reflector a los artistas que selecciona para entrar en el circuito, en el juego del mercado, de las economías, ¿no? Entonces esta guillotina pues también tenía como un poco esa representación un poco irónica de cómo pues, los artistas van siendo descabezados, ¿no? Los que no tienen la oportunidad de entrar como a estos circuitos económicos, que son las ferias o unos eventos ya internacionales, ¿no? Y la exposición tenía también una serie de afiches que tienen que ver con un poco la presentación de las ofertas que los supermercados ofrecen de sus productos. Y lo que se hizo fue utilizar un poco esta estética de las promociones, de la venta y de la ganga de la mercancía y transformarla un poco como en algunos mensajes que tengan que ver con cómo la cultura la podemos ya aprovechar como un bien mercantil y como una especie de baratija, ¿no? Esto estaba centrado en la galería y en la primera habitación, y la segunda habitación quería un poco como evidenciar, nosotros hicimos una reproducción de objetos de obras muy famosas que están en estos momentos circulando en el mercado del arte, que son de precios inverosímiles y su manufactura o su propuesta es una cuestión muy sencilla de hacer, ¿no? Como la obra de Michael Creed, que es una hoja de papel arrugada, que cuesta 80.000 liras esterlinas. Está la de este cubano Wilfredo Prieto, pero está por ejemplo el tarro de mierda de Piero Manzoni, que también tiene unos valores totalmente absurdos. Entonces un poco lo que quería hacer esta exposición, de esta muestra de estos 4 proyectos, es mostrar que un poco el precio a veces es lo más relevante y es lo que le da la belleza en estos tiempos a la obra de arte. Y al fondo el espacio de la exposición se expande porque Samuel Vuelvas pues representó con su proyecto que viene realizando desde la maestría de las derivas del Caribe, ¿sí? Que son grabados con un carácter muy popular, y lo que él quiso fue un poco recluirse como en la parte más orgánica de la casa, que es el jardín, donde él se aleja un poco y representa como el artista que se niega como a entrar a estos circuitos del mercado del arte y se recluye como en la naturaleza, donde allá encuentra a su manera sus inspiraciones, sus musas, y empieza como a desarrollar una especie de proyecto de exploración del paisaje de ese espacio, ¿no? Entonces Samuel representa como ese artista que encuentra todavía, digamos, en sus procesos la importancia de no darle la prioridad al mercado para su producción, como producción artística. Entonces básicamente la obra fue una especie de orgasmo, ¿sí? Porque duró un día, lo que queda es una especie como de recuerdo de lo que pasó durante esa manifestación, y aprovechamos que durante esta época pues van a seguir viniendo, se han realizado circuitos y nosotros organizamos lo que sobró después del festín, ¿no? Del festín de la mercancía cultural, para pues dejar un poco como la evidencia de lo que pasó. Entonces el ejercicio fue muy interesante porque me permite personalmente explorar zonas y aspectos de la creación que no había indagado, que es un poco salirme de trabajar en el taller de manera individual y también trabajar en equipo, ¿no? Entonces
En ese sentido ha sido una ganancia.